Hola a todos, mi nombre es Konstantin. Llegué a Argentina de Rusia hace 6 meses. Actualmente vivo en el pintoresco pueblo de Valle Hermosa y La Falda. Este es primer video en español. Durante mucho tiempo no hice videos porque quería simplemente disfrutar de la belleza circundante, aprender español, tomar mate y pasear con mi perro por los senderos de montaña. Pero hoy me gustaría contarles sobre mi nueva pasión. Se trata del viaje en tren a la capital de Córdoba y de regreso atravesando la cadena montañosa. Viajo en este tren cada 2 semanas y cada vez no puedo apartar la mirada de los paisajes que pasan por la ventana. Pero antes de contarles sobre un tren en particular, me gustaría hablarles sobre la historia de los ferrocarriles en Argentina. Lo primero que debo decir de inmediato es que el ferrocarril en Argentina no está en las mejores condiciones y está lejos de su apogeo de desarrollo. La época dorada del transporte ferroviario se ubica a fines del siglo XIX y principios del XX. Durante el periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial, los ferrocarriles argentinos eran los más avanzados en todo el continente. Pero todo comenzó a cambiar con la llegada de la dictadura militar. Pero comencemos desde el principio. La primera línea ferroviaria en el territorio del país fue construida en 1857 por una empresa privada. La primera estación del país, del Parque, se ubicaba en la intersección de las calles Cerrita y Tucumán en Buenos Aires, pero no duró mucho, alrededor de 27 años. Pero se convirtió en el punto de partida para el desarrollo de los ferrocarriles argentinos. En los primeros años, el ferrocarril era un símbolo de la gran ola de inmigración europea al país, muchos de los cuales venían a construir y trabajar en los ferrocarriles. Como resultado de este crecimiento migratorio, la población exigía un aumento en los medios de transporte para satisfacer las crecientes necesidades del país. Al igual que en el oeste de los Estados Unidos, los ferrocarriles jugaron un papel clave en la creación e expansión de nuevas localidades y ciudades en crecimiento en las regiones remotas de Argentina. A lo largo de la historia del desarrollo ferroviario en Argentina, el financiamiento y la gestión de la red ferroviaria pasaron de manos privadas a estatales, luego nuevamente a privadas y nuevamente a estatales. Saltando un poco hacia adelante, puedo decir que esta fue la razón del declive de los ferrocarriles en nuestros tiempos. Pero al principio, todo iba muy bien. En 1860, la longitud total de los ferrocarriles argentinos era de menos de 10 kilómetros. Y 10 años después, para 1870, la longitud ferroviaria había crecido a 722 kilómetros. 10 años más tarde, en 1880, la longitud ferroviaria había aumentado a 2.516 kilómetros. Y 20 años después, para principios del siglo XX, en 1900, la longitud ferroviaria había crecido a 16.500 kilómetros. La red ferroviaria argentina alcanzó su punto máximo en 1920. Cuando la longitud total alcanzó los 47.000 kilómetros. Los principales inversores en el desarrollo de la red ferroviaria en Argentina fueron empresas privadas británicas y francesas. Para el final de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra le debía a Argentina $2.000 millones, después de que el país llenara los vacíos en el suministro de alimentos de Gran Bretaña durante la guerra. Siguiendo la tendencia mundial, las compañías privadas fueron nacionalizadas por el gobierno de Juan Perón. Comenzando en 1946 con los ferrocarriles franceses, seguidos por la compra de los ferrocarriles británicos después de la firma de acuerdo de cancelación de la deuda británica en 1947. Después de la nacionalización de 1848,
La red ferroviaria argentina de 46 kilómetros se dividió en 6 secciones, administradas por la empresa estatal Ferrocarriles Argentinos. De las 20 líneas ferroviarias que formaban parte de Ferrocarriles Argentinos antes de la nacionalización, 7 eran argentinas, 10 británicas y 3 francesas. Aunque durante muchos años los ferrocarriles estatales pudieron proporcionar un alto nivel de servicio a pasajeros y carga, para 1961 la prioridad se había desplazado hacia el transporte automotor. Durante el sombrío periodo de la Junta Militar, en la década de 1970, ocurrió un declive significativo en los ferrocarriles argentinos. En 1965, el 25% de la carga y el 18% de los pasajeros se transportaban en ferrocarril. Pero para 1980 esos números habían caído al 8% y 7% respectivamente. La empresa estatal Ferrocarriles Argentinos estaba perdiendo $1 millón estadounidenses al día, manteniendo un sistema envejecido con un número decreciente de pasajeros. Entre 1966 y 1980 se cerraron 560 estaciones y se eliminaron 5.500 kilómetros de vías, mientras que el número de empleados solo en los talleres ferroviarios que reparaban vías y trenes cayó de 155.000 a 97.000. Cuando el país volvió al gobierno democrático, los ferrocarriles estaban en mal estado y la nación estaba abrumada por la carga económica y la deuda que quedaba de las acciones de la Junta Militar. El Estado no pudo manejar los gastos de la administración ferroviaria debido al gran déficit presupuestario y se anunció la privatización de los ferrocarriles argentinos. Durante el periodo de privatización, la infraestructura ferroviaria se deterioró rápidamente. Las empresas privadas cada vez serán más reacias a invertir. Y eso es comprensible. Nadie quería que el Estado volviera a quitar dinero en favor de los intereses de algunos políticos. La historia posterior confirmará este temor. La privatización de los ferrocarriles llevó a la pérdida de otros 100.000 puestos de trabajo. Para 1998, alrededor de 793 estaciones de ferrocarril habían sido cerradas. En 2008, el gobierno nacional formó Trenes Argentinos para administrar algunas líneas de carga y pasajeros en el país. El 22 de febrero de 2012 ocurrió el desastre ferroviario en Buenos Aires, también conocido como la tragedia de Once. En el barrio de Balvanera, en Buenos Aires, en la estación 11, un tren con alrededor de 1.000 pasajeros a bordo no frenó y chocó contra el extremo de la estación. 51 personas murieron y más de 700 resultaron heridas. Unos meses después de la tragedia en la estación 11, en junio de 2012, el gobierno anunció la renacionalización de algunas líneas de carga ferroviaria, citando graves violaciones a los contratos por parte de los operadores. Argentina es un país futbolístico y todos los argentinos me entenderán. Tales pases de la red ferroviaria del Estado a empresas privadas y viceversa no pudieron ayudar a mejorar la calidad de los ferrocarriles en el país. Hoy en día, la longitud total de los ferrocarriles en Argentina es de aproximadamente 30.000 kilómetros y la calidad de las vías férreas no es muy buena. Sin embargo, un gran número de personas continúa utilizando los trenes todos los días, yendo al trabajo, de vacaciones o simplemente paseando por lugares pintorescos, tomando hermosas fotos desde la ventana del tren. Ahora vivo en el hermoso lugar de Valle Hermoso.
A menudo viajo a la capital de la provincia, la ciudad de Córdoba, que está a 60 kilómetros de mi casa. Nos separa una larga cadena montañosa con una altura de hasta 2 kilómetros sobre el nivel del mar. Solía ir en autobús porque era lo que me resultaba más familiar. Pero un día me enteré de que había la posibilidad de viajar en tren y decidí probarlo. Me desperté a las 5 de la mañana y fui a la estación que está a 2 kilómetros de mi casa. Exactamente a las 6 de la mañana se abrieron las puertas de la estación y me puse en una pequeña fila para comprar el boleto. Quedé increíblemente sorprendido por el precio del boleto. Costaba alrededor de 100 pesos. Esto era incomparable con el precio del boleto de autobús, que en este momento era de 3.000 pesos. Me senté en un tren bastante cómodo y moderno que solo tenía 2 vagones. El vagón era muy espacioso y limpio. Se podía ver que los empleados de la compañía se preocupaban mucho por la limpieza y comodidad de los pasajeros. Y justo a las 6:30 de la mañana partimos de la estación de Villahermosa hacia Córdoba. Al principio todo fue bastante monótono. El tren se movía bastante de un lado a otro y fuera de la ventana solo de pillan arbustos y ramas de árboles. Pero cuando recorrimos 20 kilómetros y llegamos al pueblo de Cosquín, de repente cruzamos un grande puente sobre un río. Fue el primer efecto wow de este viaje. Después de una breve parada en la estación, continuamos nuestro camino. Y luego vinieron lugares que ya me eran familiares. Santa María, donde se encuentra un hospital abandonado. Ya hay un video sobre la historia de este lugar en mi canal. Una parada corta en Villette-Massé y luego el camino gira alrededor de un lago, al otro lado del cual está Carlos Paz. Nos detuvimos en una pequeña estación bajo un gran puente de arco cerca de la presa de San Roque. Para pasar por debajo de la presa, el tren atraviesa un túnel ferroviario que es el portal a una parte completamente diferente y la más pintoresca de mi viaje. Unos segundos en total oscuridad y nos encontramos en un valle de cuenta rodeado de altas montañas. Las vías del tren se extienden a lo largo del río de montaña y serpentean entre rocas, colinas y montañas. No podía dejar de mirar por la ventana. En cada curva se revelaban nuevas formas de montañas, pequeñas aldeas de montaña y cabañas junto al camino. A mitad de camino, el tren se detiene en una pequeña estación llamada Casa Bamba. De inmediato recordé que había hecho un video sobre la trágica historia de un indio llamado Bamba, y me imaginé que era en estos lugares donde se escondía con su amada del cruel padre de su esposa. En la estación, el tren se detiene durante unos 15 a 20 minutos. Ese tiempo es suficiente para estirar las piernas y comprar un pan y café de los vendedores locales. 2 horas más tarde llegué a Córdoba. El tiempo total de viaje es de 4 horas. Pueden decidir si es mucho o poco, pero al menos una vez en la vida vale la pena probarlo y verlo todo con tus propios ojos. En viajes posteriores llevé a mis padres conmigo y quedaron encantados. Lo recomiendo. Así es como termina mi historia de los ferrocarriles de Argentina y la provincia de Córdoba en particular. Me alegra ser uno de los millones de pasajeros en estas hermosas áreas en esta historia de desarrollo ferroviario complicada. Viajen, descubran nuevos lugares, estudien la historia, porque en ese caso incluso la acción más común como viajar en tren puede abrir todo un mundo de nuevas experiencias. Gracias por su paciencia. Este es mi primer video en español. Gracias por ver este video, denle me gusta y suscríbanse a mi canal. Nos vemos en videos nuevos. Chao.